Bienvenidos a El Encuentro con Claudia Duarte. Esta noche, Claudia, una mujer fuerte, miembro de la mesa directiva del Club Toastmasters Oradores de Élite de aquí de Mérida, Yucatán, estará compartiendo con nosotros algunas experiencias desde su vida empresarial. ¿Cuál ha sido su experiencia como mujer fuerte y empresaria que es aquí en la ciudad de Mérida? Y tal vez algunos tips que puedan ser interesantes para toda la masiva audiencia que nos está escuchando esta noche. Y si tú quieres aprender más, puedes dejar tu comentario y suscribirte al canal y desde luego estar compartiendo esta pieza de contenido que sé que te aportará gran valor. Así que quédate con nosotros en los siguientes minutos para aprender un poco más de la experiencia de alguien que ha lidiado con situaciones pues de altas y bajas como es la vida entera y desde luego desde el punto de vista empresarial y adicionalmente como mujer aquí en Mérida, Yucatán. Estamos grabando esto en septiembre del 2022, así que ha pasado la pandemia y bueno, Claudia es directora de una dulcería, Dulcerías El Colmenar, y sin duda esta fue una de las industrias más golpeadas por la pandemia. Pero bueno, eso ya nos lo contará más adelante. Pues bienvenida Claudia, gracias por aceptar esta invitación. No sé qué es lo que quieras compartir un poco de ti, algún tipo de tu historia personal, qué es lo que podrías comentar de quién es Claudia Duarte. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy buenas noches a todos. De verdad, estoy encantada de poder al fin compartir este espacio contigo. Y bueno, haciendo un poco de bibliografía personal, te puedo contar, soy Claudia Duarte, tengo 42 años, nací aquí en Mérida, provengo de una familia de comerciantes. Desde muy pequeñita sé qué es esto de la venta, compra y venta de productos. E irónicamente te puedo decir que yo pensé que nunca me iba a dedicar a esto. Soy diseñadora gráfica de profesión. Pensé que mi vida iba a ser el dibujo, la fotografía, el expresar mi arte a través de los gráficos, a través de lo bidimensional, y que jamás estaría yo vendiendo un chicle o un dulce. Mi padre siempre me dice, Claudia, ¿cómo es posible que haya pagado tu carrera y terminaste vendiendo chicles? Pero bueno, así Literalmente fue vendes eso. chicles. Literalmente vendo chicles. Pero bueno, la vida es así. Las circunstancias se dieron de esta forma y la verdad es que lo disfruto mucho. Ha sido un largo camino de aprendizaje. No empecé vendiendo chicles, empecé vendiendo otros artículos que son cigarros. Y en su momento, la verdad, fue un reto muy grande. Me acuerdo que cuando recién terminé mi carrera, me encontré, pues como muchos estudiantes recién egresados, pues a tocar puertas, ¿no? Y a emprender y a empezar a buscar el camino de uno mismo, qué voy a hacer, qué quiero hacer, monto mi despacho, trabajo en alguna agencia. En ese momento, la verdad es que en Mérida todavía no había mucho mercado para los diseñadores gráficos y era muy difícil el poder realmente vender y explicar cuál es el valor que un diseñador gráfico aporta en la marca, en la generación de una marca o en el posicionamiento de una empresa, de la marca de una empresa. Era muy difícil, al grado de que incluso en mi familia pensaban dudaban cuál era la diferencia entre un rotulista y un diseñador gráfico, ¿no? Y sin ofender, pero bueno, es la verdad. Eran las bromas que se hacían, por lo menos en mi familia. Sin embargo, tuve la oportunidad de poder ejercer unos 5 o 6 años hasta que vino alguna circunstancia ya de índole, ni siquiera personal. Yo trabajaba en una institución gubernamental, era la encargada de difusión y de medios e incluso de imagen corporativa de esta institución gubernamental. Y vinieron los cambios y a pesar de que yo entré por presentar una prueba y sobresalir, al final de cuentas, pues los cambios políticos son así, al momento de que hubo un Cambios cambio de políticos, gobierno, clásico. exactamente, hubo cambios políticos, pues barrieron con todos y mi puesto pues no era muy importante, así que vámonos. Pero entonces Y en dijiste ese momento, que es la parte de comunicación relacionada a lo gráfico, ¿no? Está conectado. así es, así es. Me tocaba ser la de medios, la representante de medios y comunicación, cubrir eventos, ir a las expos, a las convenciones, cubrirlo con fotografía, hacer los reportes, hacer los diseños de las revistas, toda la imagen interna de comunicación gráfica, externa. Tenía que ver con lo mío, era mi fuerte, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, pues
me dijeron en una Navidad, así en la posada de la empresa, bueno, de la institución, me dijeron muchas gracias por tu servicio, pero no renovamos tu contrato. ¡Feliz Navidad! Bien. Y ni modo, así fue esto. Y en ese momento mis papás estaban emprendiendo un nuevo negocio o una nueva línea de negocio dentro de lo que ellos ya hacían. Y la verdad es que mi mamá lo hacía todo a mano. El proceso de liquidación y arqueo de los vendedores lo hacía todo a mano. Y era mucha la carga de trabajo para ella, al grado de que se saturó y se contracturó y que la espalda quedó tirada ya como una semana. Y me vi en ese momento en la disyuntiva de elegir abrir mi propio despacho o apoyar a mi familia. Y consideré que lo más correcto en ese momento para cómo estaban las situaciones era apoyar a mi familia. Y allá me quedé. Desde ese momento ahí me quedé. Esto ya tiene más de 15 años, creo que ya va para los 20. Comentaste que siempre han manejado la línea del comercio. Bueno, hoy Sí. sé que es una dulcería, pero no sé si en el pasado fue diferente. ¿Cómo fue ese cambio, esa Mis historia? papás se dedicaban primero a la comercialización de productos como cigarros y algunos dulces, no todos, los que tenían que ver con tienditas, las tienditas de la esquina. Y para cuando yo me quedé sin trabajo, ellos ya estaban incursionando en la distribución de cigarros. Y era algo nuevo, totalmente nuevo para todos. Y yo dije, ¿qué va a ser una diseñadora gráfica ya haciendo funciones de administración y de contabilidad? Pero bueno, lo hice. La verdad es que lo hice, creo que lo hice muy bien. Implementé varias cosas, varios formatos, seguimiento, entre otras cosas. Y de ahí, pues, empecé con este tema de la venta. Y ahí me ves aquí. Ahora, a la cabeza de una dulcería, vendiendo dulces y chicles. ¿Qué parte de todo ese proceso de aprendizaje, de administración, de encontrarte en esa situación fue más retadora, fue más interesante para ti? Todo lo que tenga que ver con números es retador para mí. Todo lo que Números. tenga que ver con números, sí. Sin embargo, le Excel. encontré Excel. Yo estaba acostumbrada a otro tipo de programas, a un Photoshop, a un Illustrator, incluso en Corel. En mi época estaba como que más de moda el Corel. Y al diseñar, sí veías dimensiones, sí veías medidas y sí aprendes visualmente a conocer la dimensión de los objetos. Pero Excel no estaba dentro de mi currícula. Básica, tal vez, pero no, Excel fue un reto, realmente un reto, y sobre todo entender cómo formular y de dónde vienen las fórmulas y el resultado que quieres obtener, fue realmente un reto. Pero ¿sabes qué? Aprendí mucho, pero sobre todo aprendí que tengo que pedir ayuda. Preguntando mucho. Tengo muchos familiares contadores, así que me colgué de ellos y por favor explícame. Y así fue que fui aprendiendo, a prueba y error. Pero sí, Excel definitivamente fue de los retos más grandes. Es decir, fue un crecimiento natural en cuanto a tus habilidades y también, por supuesto, el negocio que pasó de todo el tema de cigarros, de distribución, a cómo llegaron a la dulcería. Pues fue una cuestión de oportunidad. Nosotros comenzamos con 3 rutas de distribución solo de cigarro. Y del cigarro crecimos a la distribución de dulce, puesto que ya teníamos el vehículo. Aprovechamos el espacio y pues metimos dulces. Y esto nos llevó a ir creciendo. De 3 pasamos a 5, de 5 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10, ¿no? Y ya manejábamos una estructura bastante grande de distribución en un espacio pequeñito. Y decidimos cambiarnos a un espacio más grande, se dio la oportunidad, se compró una propiedad en ese momento y pues ya teníamos el espacio suficiente como para poder tener una bodega y que nuestros vendedores pudieran entrar a una tienda que en realidad era una bodega, donde ellos pudiesen a manera de ir a comprar un súper con un carrito, hacer el ejercicio de recompra. Ellos así se surtían, hacían una recompra de lo que cargaban. Y bueno, ya teníamos la estructura de una tienda, ya teníamos el espacio físico, pues era Solo nada más dar el quedaba abrir la salto. puerta, ¿no? Así es. Y un día, leyendo una revista que se llama Entrepreneur, estábamos buscando, mi esposo de esa época y yo, estábamos buscando qué más hacer. Y fue que leímos un artículo que decía el negocio que nunca se va a acabar, las fiestas infantiles. Pues de aquí somos. En ese momento nuestra hija tenía 1 año, iba a cumplir 1 año nuestra hija, y pues qué mejor, ya tenemos la infraestructura, tenemos el espacio, pues vamos a hacerlo. Nunca dejan de haber niños y nunca dejan de haber cumpleaños. Claro.
era 2014, 2012. No nos íbamos a imaginar que iba a llegar una pandemia en el 2020. Nunca Así dejan que de haber niños ni fiestas, nunca, ni mamás que al quieren menos que haya una consentir, pandemia. ¿no? Así, ¿Quién es el así. verdadero cliente de una dulcería? ¿Es la mamá, es el niño, es el papá? Qué pregunta tan interesante. Mira, en el caso de Dulcería es el Colmenar. Dulcería es el concepto más conocido, ¿no? Porque no podemos decir allá, Colmenar, fiesta especializada, negocio especializado en fiestas temáticas infantiles, que en realidad es nuestro giro de negocio, es mi giro de negocio. Dulcerías El Colmenar es una empresa dedicada al desarrollo o a la creación de fiestas temáticas, pero en el área infantil. Pero lo que más jala o el nombre que más se puede posicionar es el nombre de dulcería. En realidad, si podemos dividir en porcentajes lo que vendemos más, nosotros tenemos un 60, un 70% en artículos de fiesta y el otro porcentaje es en realidad en dulces. Y lo que hacemos es que ponemos a disposición de nuestros Con clientes, artículos de fiestas, como qué mujeres, puede ser unas piñatas o qué tipo de artículos. empezando, querido Gustavo, el básico es la piñata. Es el Pero rey. piensa en la piñata. Pero vamos a hablar de Mickey, ¿no? Vamos a hablar, ay, estoy metiendo un gol. Vamos a hablar de un ratoncito. No importa. Del ratoncito solo puedes encontrar una invitación, un mantel, un plato pastelero, un plato cuadrado, un plato redondo grande, puedes encontrar una vela, puedes Solo. encontrar cajas, infinidad de artículos de un solo personaje. Imagínate con cuántos personajes podemos tener aquí en la tienda. No, no basta en un pedacito. Entonces, es lo que nosotros vendemos. Vendemos artículos de fiesta para la creación o la organización de fiestas temáticas infantiles. O sea, la idea es poner en el centro al evento, la fiesta. Exactamente, exactamente. Y que tengas la oportunidad tú como mamá, porque es mi cliente, la mamá, aunque el usuario final sea el niño, tener a la La mamá mamá, es lo principal que hay que consentir. así es, aunque el papá en su mayoría sea el que pague. Pero quien toma la decisión es la mamá. La mamá, es la verdad. Aunque el niño mande, la mamá es la que viene a hacer la compra. Así que mis clientes, en su mayoría, en su gran mayoría, el Son los que 95% de mis sacan clientes que abren la cartera, son las ¿no? mujeres. Así es, así es. Entonces fue lo que hicimos. Ya entonces pasando al punto de la dulcería, pues éramos papás de una bebé que iba a cumplir un año, era la primera organizada que vamos a hacer y era bastante complicado, ¿no? En ese momento solamente existía el mercado tradicional de dulcerías ubicado en el centro de la ciudad, donde te tenías que enfrentar a la lucha de ir a comprar tus dulces, tus piñatas en una callecita donde no te puedes estacionar en la calle, o sea, no te puedes estacionar en la puerta de la tienda, así que Y el si camión, y el bien te va, ruido, y si bien es. te va, pues pagas estacionamiento, si bien te va. Si no, es a subirte a tu camión para que cuando logres tener tu piñata y Sí, tengas después malabareando. tu bolsa, cuando logres subirte al camión, tal vez todavía le queden pelos a la piñata. Y cuando llegues a tu fiesta, tal vez ya no tenga. Entonces, sí Tal vez era una no se necesidad. han derretido los chocolates. Exactamente. Era una necesidad y vimos allá un nicho de mercado, un mercado que no se había atendido, un mercado muy tradicional. Y pues en su momento dijimos, pues vamos a darle, pero si le vamos a dar, vamos a revolucionar esto. Entonces pusimos la primera dulcería en un lugar no precisamente muy bonito, no precisamente que se considerara atractivo, pero lo hicimos y lo hicimos con la fe de que iba a funcionar, porque como papás en esa época, hace 10 años, sí, 10 años, pensamos que iba a funcionar, porque no éramos los únicos que tenían el conflicto de que tener que ir al centro a comprar, y funcionó. Funcionó y funcionó a la mano de que en alguna ocasión vi en las redes sociales un curso de Facebook. Y ¿Y dije, dónde está decía él, dónde está la ubicación de esa dulcería? estamos en la calle 79 con Avenida Itzáez y 82. O sea, como esquina y media del Chedraui Itzáez. Ok. Decías Así del es, sobre la Facebook. calle 72. Entonces, un día, revisando Facebook, vi que había un curso de redes sociales para poder posicionar a tu negocio en el número 1. Y la verdad, en ese momento
dije, ¿qué será esto? Pues vamos a verlo. Decía que el curso era gratis. Vamos a verlo, no perdemos nada. Y fuimos a ver de qué se trataba el curso. Y fue el parteaguas de Dulcerías El Colmenar. Nosotros invertíamos en ese momento aún como para poder dar a conocer la tienda, porque de entrada no estábamos en el paso de la gente, de entrada no estamos en el paso de la gente. Estábamos invirtiendo en revistas enfocadas a este giro, a una revista muy, muy particular, que creo que ya ni existe, la verdad no la he vuelto a ver. Entonces nosotros nos promocionábamos en revistas, nos promocionábamos en diario, en la radio, pero la verdad es que no llegaba tanta gente. Era complicado. Pero una vez que empezamos a invertir dinero en las redes sociales y empezamos a entender cómo trabaja este algoritmo y empezamos a ver las ventajas que de verdad tiene el aprovechar, el saber, el conocer a tu cliente, qué es lo que gusta, qué es lo que les gusta, qué es lo que ven, dónde están, fue el boom de la dulcería. Las redes sociales. Perdón. Las redes sociales es la herramienta fundamental. Sí, de eso hace 10 años, más de 10 años. Hace 10 años. ¿Percibes que ha cambiado? Bueno, aparte, ahorita vamos al tema de la pandemia, pero específicamente las redes es más complicado, más fácil. Bueno, ya no se usa tanto Facebook, no sé, o no sé si en el mercado de las mamás, por ejemplo, todavía. Mira, es más complicado porque Facebook te lo pone cada vez más complicado. Cada mes, cada año, los algoritmos van cambiando, te hacen pagar más porque saben su valor, entienden su valor en el mercado. En esa época no era tan complicado, era muy sencillo y todo era más orgánico. De verdad, todo se podía hacer de manera más orgánica. Sin embargo, con los filtros, con los embudos y con todos los cambios que Facebook ha implementado y sigue implementando y seguirá implementando, sí se ha complicado. Sobre todo, Gustavo, que se ha diversificado. En ese momento solamente existía, para esto existía el Facebook. No es que no existieran otras plataformas, pero el boom era Facebook. Entonces era más Y fácil, creo todo que lo no tenía. tanta gente lo captó en ese momento, ¿verdad? Con tantos negocios. Los negocios que Así es. captaron eso, boom, fueron para arriba. Así es. Y de hecho nos tildaban de locos. Me acuerdo perfectamente bien que cuando inauguramos el negocio, algunos proveedores amigos llegaron y decían, de verdad les deseamos que les vaya muy bien. No sé cómo va a llegar la gente aquí, porque nadie sabe que están aquí, pero ojalá que les vaya muy bien. Y nosotros decíamos, sí, tranquilos, denos de tiempo. Y la gente llegó. Órale, qué Así que interesante. sí, Y fue así fue interesantísimo. creciendo, ¿no? ¿Cómo fue ese trayecto de esos 10 años hasta antes de marzo del 2020? Fue maravilloso, fue muy duro, de mucho aprendizaje, de muchos cambios, pero sobre todo de mucha, mucha evolución. En ese momento, el que era mi esposo estaba a la cabeza de este proyecto y él, la verdad es que es una persona muy, muy, muy aguerrida, muy atrevida, no teme, no teme tomar decisiones y sobre todo arriesgarse. Así que para cuando hace aproximadamente 5 o 6 años decide separarse para hacer su propio emprendimiento, yo me quedo al frente de la dulcería. Y en ese momento es cuando me enfrento al reto de, bueno, ahora sí, ya está sola, ya no tienes el respaldo, porque se tenía que dedicar a lo suyo. Y vino el verdadero reto para mí. Es en ese momento que empezamos a vislumbrar de que, bueno, ya teníamos un mercado, ya éramos conocidos, ya estábamos posicionados, éramos la única dulcería en ese momento y se presentó la oportunidad de abrir otra dulcería. Empezamos a vislumbrar cuál sería lo mejor. Se abrió una dulcería, una primera dulcería, El Colmenar. Tuvimos una primera sucursal que era muy pequeñita en Francisco de Montejo por los Cantaritos. Era una tienda pequeñita, chiquitita, que era tanto lo que necesitábamos mostrar o lo que queríamos mostrar, que la verdad es que la logística en ese momento no lo supimos resolver. Teníamos que hacer viajes diario, teníamos que ver, no sé, llegaban los clientes y pedían específicamente lo que no teníamos allá, pero sí teníamos en esta tienda. Entonces fue realmente un aprendizaje, la primera tiendita, y nos pudimos dar cuenta que para que pudiese funcionar un concepto como Superdulcería El Colmenar en otro lugar, tenía que ser, si no de este tamaño, tenía que ser al menos una tienda, un establecimiento medianamente grande.
Más completo, En más parte sí surtido. dio más surtido, sobre todo que al final de cuentas la gente eso es lo que está buscando. El surtido, el que puedas en un solo lugar tener la oportunidad de comprar lo que necesitas, si no todo, porque en su momento, pues tal vez no vas a poder comprar el pastel, aunque déjame decirte que también vendimos pasteles dentro de la dulcería. Ah, sí, órale. Sí, Sí, es cierto, porque bueno, bueno, para ya que lo estás puedas, en eso, ¿no? sí. Lo Pero que queríamos sí es diferente bueno, en teoría es una cosa es pastelería, otra cosa es dulcería. otra cosa, pero también lo aprendimos, o sea, lo padre de esto es que no nos hemos quedado con él. Y bueno, y sí, o sea, lo tenemos que experimentar, no hay otra forma de aprenderlo si no es validando o invalidando una idea. ¿No funcionó? Bueno, recoges tus cositas, ¿qué tanto se perdió? Dinero, Aprendiste, al se fin puede siempre ganas considerar, por aprender. pero ¿cuánto aprendiste? Exactamente. Al final de cuentas te quedas con el aprendizaje, que es lo que realmente vale. Y hace un momento dijiste una palabra que creo que es clave, ¿no? En todo este tema de los negocios, que es riesgo. Hay que estar dispuestos Riesgo. a tomar esos riesgos. Sí, te puedo decir que no me consideraba muy aventada, muy arriesgada. Siempre quise tomar riesgos muy a la medida, muy controlados, y eso no es posible, no siempre es posible. Sí es bueno apegarse a los números, tener una proyección, tener un plan y tomar riesgos, pero sabiendo que en realidad es eso, es un riesgo, y esperas y deseas que con la mayor cantidad de información puedas tomar el riesgo y que te salga bien, pero también es posible que te salga mal. Pero como te dije hace un momento, al final de cuentas, lo importante es el aprendizaje. Y sí, ha sido difícil. Salirme de esa zona de confort y atreverme a hacer cosas ha sido difícil, pero también ha sido muy gratificante y mucho de esto me lo enseñó marzo de 2020. Y bueno, dime qué pasó en marzo de 2020 en donde el universo conspiró para que se acabasen las fiestas infantiles. O sea, algo que era inconcebible llegó, se acabaron las fiestas, se acabaron los niños y se acabaron las fiestas infantiles. Me Así parece, es, creo que fue uno de los giros más golpeados por todo el tema de la cuarentena, del encierro. así es. Para ese momento yo ya tenía la segunda dulcería, la dulcería que estaba ubicada sobre Periférico Norte, que es donde ahorita está ubicado Purushon Kawich. Sí. Y la dulcería ya estaba establecida, ya daba números, ya había pagado su propio inventario, incluso vendía muchísimo más que la dulcería matriz. Era un negocio único, de verdad, ya había superado los números, ya estábamos en números súper negros, perdón. De hecho, era muchísimo más sustentable que incluso la tienda matriz. Y era fabuloso ver cómo le habíamos dado al clavo y habíamos puesto la tienda junto a los clientes que tenía que llegar, que eran mis clientes. Pero Alrededor de llegó, donde viven las mamás. así es, pero llegó la pandemia y fue durísimo, de verdad, durísimo, porque como tú bien dijiste, o sea, en primer lugar, fiestas infantiles. Fiestas se acabaron y niños guardados. Pero específicamente yo creo que las mamás estaban aún todavía más temerosas por sus niños, ¿no? O sea, no solo las Sí, fiestas en general, sino las fiestas infantiles. sí, 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 definitivamente. Y fue muy duro, sobre todo que tuvimos que cerrar. Yo no era un negocio básico. Ya viste que en esa época solo permitieron que los negocios básicos permanecieran abiertos. Ah, Y sí, qué yo no bueno. era un negocio Todo el mundo básico, decía que era entonces, básico y que no. así es. Sí, Hubieron compañeros sí, del compañeros giro. del giro que empezaron a meter Coca-Cola, perdón, empezaron a meter refrescos o no sé, arroz y frijol y todo eso, y lo Como una supieron tiendita de hacer. conveniencia. Y lo supieron hacer exactamente. La verdad es que yo no estaba en posición de hacer eso en este momento porque mi infraestructura era una infraestructura muy grande, tiendas muy grandes y, y no lo hice. En ese momento, cuando de pronto cierran negocios, me vi en la necesidad de liquidar gente, de liquidarlas y descansarlas. Más bien en ese momento fue descansarlas, ¿no? Y pagarles el mes completo en ese momento, porque se suponía que esto iba a ser solo Bueno, un mes. ese es todo otro tema, porque la incertidumbre era, bueno, 3 semanas, un mes, y luego 2, luego 3, luego 5, y luego un año entero. Un año entero, fue poco.
Fue más de un año. No recuerdo Aunque exactamente cuándo fue el el cerrar, cierre. el cierre En el fueron cie- 3 meses. Fueron Ujú. 3 meses y medio, de 3 a 4 meses. Pero seguro fueron La tres cuarentena meses. 100% me parece que sí fueron como 2 o 3 meses, sí. Sí, sí, lo más intenso. Fueron 3 meses, pero que esos 3 meses sin percibir, sin vender, con la mercancía asentada, sobre todo que, bueno, considerando que si vendo artículos de fiesta que no son perecederos porque nos echan a perder, la verdad es que a la par de que hubo la pandemia, empezaron, no sé si recuerdas, pero hubieron unas lluvias muy fuertes. Ah, aquí en Yucatán, sí, Hubieron sí, para verdad. esa época unas El lluvias 2020 terriblemente hubo mucha fuertes. lluvia. Entonces, en mi caso, además de todo, empezó a entrar agua. Entonces, además de que estaba cerrada, resultó que algunos de los productos se mojaron y se perdieron. Fue realmente caótico, fue caótico. Pero bueno, ese momento fue cuando aproveché y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, no me puedo quedar así, de verdad no me puedo quedar así. Y fue cuando aprendí a hacer una página web. Me vi en la Ujú. necesidad de aprender a hacer una página web, porque dije, no me puedo quedar así. Y sin embargo, aquí va un secreto, que no sé si me vaya a meter en problemas el día de mañana, pero te voy a confesar algo. Tú ya sabrás si lo editas o no, amigo. Ok. La gente jamás dejó de festejar. Ok. La gente jamás dejó de festejar. Y sí habían de pronto personas que se comunicaban con nosotros y nos decían, por favor, véndeme aunque sea una bolsa de dulces. No puede pasar desapercibido el cumpleaños de mi hijo, aunque sea entre nosotros. Aunque sea la petit comité familiar, ¿no? Y la gente no dejó de festejar en realidad. Y lo que hacíamos era pues venderle a esos clientes que confiaban en nosotros y con todas las medidas de Con toda seguridad la discreción posible. y discreción del mundo. Te digo, tú ya sabrás qué puedes poner o no de esto, pero es la verdad. Ya estamos en, Venían en, en septiembre 22, no pasa nada. y después viene la multa, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? No pasa Pero es nada. la verdad. No hay La, pruebas. verdad. Es la verdad, de pronto la gente pasaba y venía, por favor, y nosotros, bueno, en mi caso, que era la única que estaba aquí, tratando de hacer una página web, y en el caso Pero ahora que lo de, dices, sí es cierto, porque yo tengo sobrinos pequeños y pues sí había la fiestecita y el pastelito con la familia, ¿no? La familia nuclear. así es, y era, pues ok, pues adelante, okay, sí, te apoyo, pero por favor, nada más que ahorita sé discreta, no entres, y entres, Sí, por favor, casi, salgo, te casi. doy el Ven a producto. las 3 de la mañana por tus dulces. Una cosa así, de verdad, sí, como clandestino, qué feo, pero es la verdad. Pero bueno, Es que es gente. triste porque eso hicieron muchos negocios. Bueno, yo conozco, tuve que ir al barbero clandestinamente en ese momento. O sea, oye, ¿puedes cortarme el pelo? O sea, es risible. Y te prometo, Gustavo, que esa decisión, de la cual puede parecer mala o que infringí la ley, porque es la verdad, te garantizo que no me arrepiento, sobre todo de esos clientes que venían y me decían, te lo agradezco muchísimo, de verdad, era eso o mi niño lloraba. Al final de cuentas, para eso se hizo este negocio, Ya, para cabo, poder eso es crear esos momentos. en esos momentos que todavía que había un aislamiento social, yo creo que esos pequeños momentos se apreciaban todavía más, ¿no? Te ayudaban a seguir aguantando. Y por lo menos a mí me hicieron poder de verdad terminar de entender la razón de ser de este negocio, que es al final de cuentas seguir fomentando los momentos familia. Que la fiesta que es, la fiesta infantil que es el pretexto ideal para celebrar la vida de un bebé, la vida de un niño que está creciendo, el poder crearle esos momentos a los niños. Yo me acuerdo perfectamente bien que de mi infancia, en mi caso, mi hermanito y yo tenemos un día de diferencia. 3 años, pero un día de diferencia. Yo soy del 13 de marzo y mi hermano es del 14 de marzo. Hasta en eso es precisa mi mamá, que es contadora. La verdad. Entonces, me acuerdo que mis cumpleaños eran divididos entre Poncho y yo. Poncho y yo. Pero aún así mis papás supieron hacerlo especial, ¿ya? Y esas reuniones, esas fiestas, pobremente o buenamente que nos pudieron dar, yo me acuerdo que para mí son gratos recuerdos. Y yo decía, yo eso le quiero regalar a mi hija, que ella recuerde esos momentos, recuerde esas reuniones, esas fiestas, esa ilusión de estar pegándole a la piñata. Al Sí, final están eso esas crea fotos ahí recuerdos. ya casi en blanco y negro, donde estaba yo.
ahí con las tortugas ninja, por ejemplo, ¿no? O ¿sabes? Esos recuerdos por ahí. Son recuerdos y son recuerdos de momentos familiares, de amor y que se van a quedar contigo el resto de tu vida. Y dije, pues me arriesgo, pues ni modo, si me van a llevar a la cárcel que me lleven, si me van a voltear que me multen, pero si con eso voy a hacer feliz a un niño, pues estoy cumpliendo con la razón de ser de este negocio. Así que eso hicimos, con eso sobrevivimos parte de la pandemia, desarrollamos un servicio a domicilio dentro de lo que se podía, un servicio... ¿Aún continúan con ese servicio? El servicio a domicilio aún continúa, pero la verdad es que también te he de confesar que el proyecto de la página web es un proyecto que no se pudo cimentar del todo. De hecho, es parte de mis proyectos que tengo que desarrollar y es parte de lo que quiero hacer este 2022, ya poder tener mi página web ya funcionando al 100%. Como e-commerce. Que no sea nada más, sí, que no sea nada más un catálogo, ¿no? Pero sí, la verdad es que sigue funcionando el servicio a domicilio, pero la realidad es que por lo menos en este negocio, por lo menos en mi tienda, nos pasó, y parte de eso fue la decisión de como dejar a un lado momentáneamente este proyecto, es que es tanta la variedad de productos que puedes ofrecer de una sola licencia, y cuando me refiero a licencia de un personaje, hablando Mickey Mouse, hablando Minnie, no sé, princesitas, lo que tú quieras, Sonic, todo esto, cada uno de estos es una licencia. Bueno, eso es algo interesante. Los personajes obviamente son marcas registradas, ¿no? Y tienen, me imagino que para poder vender, hay proveedores oficiales de ese tipo de productos, ¿no? Así es, así es. Y Interesante. como te decía, es tanto lo que puedes ofrecer que una página web no te basta. Entonces, puedes escoger y puedes elegir determinados productos para mostrar, pero el cliente siempre te dice, ¿no tienes algo más? Ah, claro que sí, y le muestras, ¿no? Pero eso ya implica una atención personalizada, de manera virtual, pero personalizada. Y muchos de nuestros clientes, mucho me atrevo a decir, la mayoría, decidían mejor venir a la tienda para poder elegir dentro de la gama de artículos que podían obtener. Y por eso como que se quedó así a un lado una vez más el Sí, pero e-commerce. tienen la experiencia de perderse ahí entre el mar de productos, ¿no? Así es, así es. Pero sabemos que para allá va la tendencia y el que no tenga una página web para vender que va a quedar fuera del mercado. Y nosotros no podemos quedarnos fuera del mercado. Claro. ¿Y qué más? Así que para allá. ¿Qué otra cosa aprendiste en ese trago amargo en donde aparentemente se suspendieron las fiestas? Porque yo recuerdo que, pues sí, fueron momentos complicados, ¿no? Para todos, ¿no? Para muchos. Para muchos. Como líder Dime tú, de amigo, empresa. dime tú. Y líder de un club en ese momento. Así es. Fue muy difícil. Fue muy difícil, Gustavo, pero me atrevo a decirte que ha sido de las pruebas más grandes que me ha tocado vivir en todos mis años, pero de la que más he aprendido. Y no solamente en el ámbito empresarial, sino también del personal. Muchas de las cosas que en mi vida he tenido que decidir o he tenido que hacer, siento que como que la vida me ha obligado a tomar ciertas decisiones. Sin embargo, en ese año, en ese primer año de la pandemia, no había mucho que pensar, había mucho que elegir y decidir y actuar en base a lo que tenías en ese momento, porque vivíamos en un mundo de total incertidumbre. Uno podía creer que tenía la vida resuelta, uno podía creer que tal vez tenía su vejez, su liquidación, perdón, no su liquidación, su retiro. La pandemia vino a cambiar todo, todo, tu mentalidad, la forma de comportarnos, la forma de comer, la forma de actuar, de relacionarnos, todo. Y cuando yo creía, porque eso he de admitirlo, siempre tuve muchos miedos de no poder dividir mi vida personal de mamá con mi vida de empresaria, de no poder, con el paquete que implicaba en ese momento el estar al frente de dos dulcerías, de no poder con el paquete de poder, de enfrentar una pandemia y tener el riesgo de perder todo. Y cuando te digo todo, es tienda, mercancía, casas, propiedades, todo. Y pensé que yo no iba a poder, sí pude. Así que ha sido Súper. una enseñanza muy, muy grande, muy dolorosa, muy difícil, pero saqué la casta y me di cuenta que todos esos temores que tenía de lo que creía que no era capaz de hacer,
me sorprendí a mí misma resolviendo. Creo que porque no había tanto tiempo de tener miedo, había que resolver. Había que Y sí, actuar. sí pude. Así que fue una gran experiencia, muy dura, pero de Y, muchísimas enseñanzas. y adicionalmente, bueno, aparte, sí hubo cierta innovación, ¿no? Y hubo un punto que ya las fiestas infantiles empezaron a hacer en este formato de caravana y no sé qué. No sé si eso todavía continúa o como en No, ya qué no tanto. eso cambio fue, tuviste que cuando se empezó a hacer con constancia, no sé, las ventas se regresaron a la normalidad o cómo fue ese pedazo de tiempo. Te puedo decir que una vez que se abrió en el 2020, en junio, julio del 2020, la venta seguía muy irregular. Te recuerdo que solamente nos dejaban trabajar días determinados y en horarios determinados. Así que Ah, la sí, venta cierto. no permitía esto. De hecho, cuando ya nos permitieron abrir en junio o en julio del 2020, en este momento creo que fue junio, si mal no recuerdo, yo me acuerdo que estaba con mis cositas, ya había cargado mi camión para poder abrir Selecto. Y en ese momento, pues sin querer, o sea, las cosas fueron así. El contrato de renta, de arrendamiento de local que yo pagaba ahí, cambió. Y me acuerdo que en ese momento, a pesar de tener una prórroga y todo eso, era de verdad imposible pagar lo que me estaban pidiendo de renta. Y me vi en la necesidad de tener que cerrar Selecto, porque para lo que tenía que vender, para llegar a ese punto de equilibrio, y poder garantizar quedarme en ceros, o sea, en cero, poder cubrir gastos, sueldos y operación, y sin un peso de ganancia, era imposible venderlo, con el horario tan restringido y con los días en los que me dejaban trabajar y sin saber si se podía festejar o no, porque en ese momento todavía la gente no se atrevía a festejar tanto, o festejaba, pero el presupuesto era muy pequeñito. Antes de la pandemia, las personas podían venir y gastarse N cantidad de dinero en la celebración del cumpleaños del niño. Pero obviamente, con la pandemia y al ser un grupo muy reducido, pues el presupuesto de esto, pues la verdad es que se redujo ¿Y eso muchísimo. se ha mantenido así hoy en estas fechas de inflación o más o menos ya, va, ya está recuperando su tono? La gente ya está festejando otra vez. Es que esos son sobre todo los mexicanos que pueden no ver para muchas cosas, pero fiesta sí. Sí, ya estamos festejando de nuevo. Pero festejamos de manera distinta. También la forma de festejar cambió, definitivamente. ¿Y cómo ha Me cambiado? parece, me parece, por lo menos por lo que percibo, ya no se hace el gasto de manera tan exorbitante. Ya es un poquito más planeado, un poquito más reducido. Las fiestas ya no son tan grandes como solían ser. Las infantiles, hablo de las infantiles, tal vez de adultos sea un caso distinto, pero por lo menos en el caso de las infantiles, que muchas de estas fiestas se celebraban, las mamás acostumbraban a hacer una fiestecita en el salón del niño y una fiestecita con la familia, porque no podía pasar desapercibida la familia. Muchas familias han decidido cambiar una por otra, ¿no? Se quedan solamente con el festejo de la escuelita, con las restricciones que tiene el festejo en las escuelas. Todavía no se puede hacer esto de ir y llevar el pastel y llevar la comida, no, o sea, tiene que estar todo empaquetado, tiene que estar cerrado, se tienen que allá todavía ajustarse algunas cosas. Sin embargo, hay quienes prefieren hacer la fiesta en familia y sí son fiestas donde tal vez no hay tanta restricción, pero siguen siendo fiestas pequeñas. Ya no son las fiestas tan grandes que a veces se llevaban 2, 3, 4 piñatas, Y porque tiran sí la casa pasaba. por la ventana. Y ya no es tanto. Es una piñata, es más reducido, más discreto, más sumero, la verdad. Es que sí, todavía se siente un poco en el ticket promedio la diferencia. Sin embargo, la gente ya está saliendo y lo puedes ver. Y la gente ya está saliendo, ya estamos cada vez un poco más, Y qué bueno, hay que vivir. menos temerosos. Estoy de acuerdo contigo. Creo que de hecho yo apoyo el que ya dejemos de usar Ya está esto, hoy hasta la madre de eso. al menos que seamos de verdad adultos responsables y que si tenemos Sí, algo, nos sentimos más, bueno, sí, úsalo, pero si no tenemos nada, de verdad, extraño respirar con tranquilidad. extraño mi rostro desnudo. Sí, la verdad, sí, extraño poderme pintar los labios.
Bueno, y comentaste igual hace un momento, obviamente está el factor de que, bueno, igual eres mamá, la parte que, bueno, no sé si hay algún como reto adicional o que tú hayas experimentado en tu experiencia, el hecho de que de ser mujer, mamá y empresaria, y como, bueno, como emprendedora, como dirigente de una organización, ¿algún reto adicional que tú hayas encontrado o es, digamos, todo plano, todo igual? No, definitivamente no. Ya hay capa llena en mi parte revolucionaria y feminista. No, no es igual. La realidad es que vivimos en un mundo, no voy a decir un país, vivimos en un mundo donde las condiciones no son iguales para hombres y mujeres. Yo entiendo que de entrada tienen que haber diferencias porque no somos iguales, pero la realidad es que la legislatura y muchas cosas no toman en consideración el tiempo de madre, de familia. Y es muy difícil. Te sientes, o por lo menos yo, voy a hablar de manera personal, ¿no? Te sientes en constante falta de que nunca es suficiente el tiempo que inviertes en tu casa, nunca es suficiente el tiempo que inviertes con tu familia, en mi caso con mi hija, nunca es suficiente el tiempo que le inviertes a la empresa. Y creo que no muchos hombres se tienen que enfrentar a esta situación de tener que dividirse de tantas formas y en Como, tantas ahí entendí, partes. es como estás dividida en, hoy, ahorita soy empresario, ahorita soy mamá, ahorita soy esto, pero como que la gente, no sé si es así, no percibe que a lo mejor no es suficiente ni aquí, ni aquí, ni aquí. Sí, sí, definitivamente es un poco difícil, sobre todo los hombres, y no quiero ser polémica, pero los hombres, o por lo menos de los que he tenido la oportunidad de conocer o de convivir, no he encontrado a algún hombre que tenga que decidir entre ser madre, o perdón, en su caso, entre ser padre y ser profesionista. En el caso de las mujeres sí, sí se pelea en algunos casos esta decisión. Y hay mujeres que han decidido ser madres y renunciar a su vida profesional, y hay mujeres que han decidido ser profesionales y renunciar a la realización como madres, y hay quienes otras que han decidido tratar de equilibrar este ¿Se puede punto. equilibrar? Es muy difícil, por lo menos para mí ha sido muy complicado, muy, muy complicado. Necesitas una red de apoyo grandísima. Es por eso que cuando leo o veo memes de la mamá luchona o mamá lucha, no sé cómo le dicen, ¿no? Es La un mamá poco duro luchona. porque sí es difícil, es complicado, tienes que tener una red de apoyo, por lo menos en mi caso, mis padres han sido una red de apoyo básica en la protección y en el cuidado de mi hija, porque muchas horas las he tenido que dejar con ellos, porque me ha tocado, tengo que estar al frente del negocio, tengo que resolver problemas, tengo otras actividades, me tengo que seguir preparando, tener que seguirnos estudiando, y ha sido difícil, ha sido Inclusive complicado. explicarle a tu hija, a tus hijos, que las razones, ¿no? Que estás detrás de una organización importante que tal vez. Pero no lo entienden, o sea, sí se los puedes explicar, pero el faltante está ahí, y aunque quieras compensar y sopesar y la frase que dicen de tiempo de calidad, al menos yo siento que ha sido insuficiente. Te puedo Bueno, es que decir que seguro que también tiene unas fiestotas tu hija. tal vez cuando estaba chica sí, pero mi hija ya tiene 10 años, ya va para 11 y lo último que quiere son fiestas. Ok. O si Bueno, tal quiere vez dentro de fiestas, 2, 3 años sí va a querer fiestas, pero de otro tipo. ay Dios, sí, Dios mío, sí. Pero bueno, yo ya estoy quedando fuera de mi nicho de mercado de mi propio negocio, así que por eso siempre nos tenemos que estar actualizando. Hay que Pero sí renovarse ha e sido difícil, innovar. renovarse ¿Y e qué innovar. otros tips o situaciones podrías recomendar o aconsejar a aquellas tal vez mujeres empresarias que están por allá escuchándonos masivamente, seguramente, sobre cómo enfrentar esas situaciones, qué tips, qué consejo le darías a una mujer empresaria que tal vez está empezando o que, bueno, a lo mejor ya lleva algunos tiempos, unos años como tú, pero que está en otra situación? Pues mira, más que consejo, porque no me creo ni la, ni la lumbrera, ni la mejor, ni la representante de, creo que puedo compartirles experiencias personales, que si les sirve de algo, pues bienvenidas sean también.
Por lo menos yo aprendí a aceptar, a dejar de sentirme culpable, porque al final de cuentas yo elegí este camino y lo elijo por el bien de mi familia, de mi hija y sobre todo de mi realización personal. El ejemplo que al final de cuentas le estoy dando a mi hija es que, aunque es difícil, una mujer se puede desarrollar y puede realizarse profesionalmente. Y tiene que aprender y tiene que ver de qué manera poderse dividir y tratar de cumplir. No con lo que le tienen estipulado, sino cumplir con una misma. Es difícil, sí, sí es difícil, pero es posible. Se requiere también de mucha entereza, de mucho carácter. Al menos en el nicho en el que yo me desenvuelvo es un negocio de hombres. En su Es un mayoría, negocio de hombres, a pesar de es que un los negocio clientes son de mujeres. hombres. Por lo menos, por lo menos en el estado, la mayoría de los negocios está representado por hombres. Somos muy pocas las que estamos en este giro. Me atrevo a decirte 3 o 4. Así que es un negocio de hombres. Y es un negocio muy noble, sí, muy noble, pero al final de cuentas de hombres. Pero una tiene que lograr posicionarse, ocupar su espacio, no pretendamos ser mejor que otro o quitarle lugar al otro. No, no pretendamos siempre tratar de encontrar el hilo negro. Mejor encontremos nuestro lugar en el mercado, nuestra posición, donde tal vez no hay tanta competencia, ser muy analíticas, conocer el mercado, ver dónde posicionarnos y allá está nuestro lugar. Allá definitivamente está nuestro lugar. Y definitivamente también entender bueno, ¿qué es lo que nos tocó? Y tenemos que asumirlo. Y como tú bien me dijiste, aunque tal vez de chicos no lo van a entender, pues tratar de comunicarles a nuestros hijos es lo que nos toca, es lo que hemos vivido, es lo que estamos viviendo y tenemos que salir. Y sobre todo, mucho amor y comunicación. Es difícil, es complicado, pero mucha comunicación es la base, con los hijos sobre todo. Comentaste acerca de conocer el mercado, el posicionamiento de la marca. ¿Hay alguna habilidad que sea transversal o que sea importante aprender para cualquiera que quiera emprender un negocio? Habilidad es un conjunto de tips, tal vez. Sí. En el 2019, yo decidí empezar a estudiar una maestría de innovación. Esta maestría me abrió definitivamente la mente y me hizo darme cuenta que necesitas siempre estar observando lo que pasa en el mercado, a tu alrededor, conocer a tu competencia. No puedes pretender sentir que estás solo, porque en algún momento te darás cuenta que no estás solo y que el mundo gira y que las cosas cambian y están en constante cambio, en constante innovación. Y si no estás al pendiente de esto, te quedas atrás. Hay que aprender a ser observador, aprender a conocer quién eres, cuánto pesas y qué representas en el mercado y sobre todo quién es tu competencia. Directa, indirecta, del mismo nivel, por arriba, por abajo, ver qué están ofreciendo, qué se está haciendo, qué se hace Para diferente, qué destruirla. están ¿No? haciendo. No necesariamente, Gustavo, no se trata de destruirla, pero se trata de conocerla. Hay que conocerlo, qué ofrece, cuál es su valor agregado, qué ofrece en el mercado, cuál es su diferencial, cuáles son mis fortalezas, cuáles son sus fortalezas, sobre todo a conocernos y sabes qué, lo básico, todo negocio tiene que estar centrado en el cliente. Negocio que no esté centrado en el cliente, negocio que no va a dar el siguiente paso. Y para eso tienes que acercarte a ellos, resolverles sus necesidades. Al final de cuentas, en mi caso, ¿cuántas dulcerías hay? Muchísimas. Sobre todo de estas grandes cadenas, una que está ya, que está en cada esquina, muchísimas. ¿Soy su competencia? Sí, soy su competencia, no. ¿Las de cada Pero mientras esquina son de conozca, competencia? No, no lo sé, no no lo lo sé. había percatado. No lo sabemos. La verdad es que también durante la pandemia muchas tienditas cambiaron también su giro. Muchas tienditas, y tal vez eso no me afectó a mí directamente, pero si le preguntas a una persona que se dedica a una papelería, la tiendita de la esquina también se ve obligada a tal vez vender papelería, tal vez a vender una planilla, una hoja, lo que se pueda, una tijera,
tal vez se vio en la necesidad de vender comida que tal vez antes no vendía. ¿Por qué? Porque era lo que estaba abierto y tú tenías que comer. Entonces, uno tiene que conocer lo que está pasando en el mercado, conocer sus fortalezas, saber qué es lo que ofrece, cuál es su valor agregado, cuál es su propuesta de valor, para que así entonces conocer a su cliente y todos los servicios y su por qué, su razón de ser, esté enfocada a tu cliente. Difícilmente así haya una competencia, porque El estás para cliente en resolver. el centro. El cliente en el centro es la clave. Dicho por el Interesante. doctor Guillermo Aguirre. Investiguen quién es. Va. Pues no sé, algo más que quieras comentar en esta fantástica entrevista, algo que nos haya pasado en el tintero de todo esto que habíamos estado hablando, algún otro trip, algún otro consejo para aquellas mujeres empresarias o con qué te gustaría cerrar esta hora que nos has regalado, estos minutos. Que se atrevan. No va a ser así, se los auguro, no va a ser fácil. Se van a encontrar con muchos tropiezos y con muchos problemas en el camino, pero les garantizo que van a aprender, que se informen. De verdad, la información está ahí. Las personas adecuadas están ahí. Busquen información. Por favor, estudien, prepárense, innoven, vean, conozcan y atrévanse. Sí se puede, es difícil, sí es difícil, pero sí se puede. Para que así vayan formándose a sí mismas y puedan también formarse de un equipo que les ayude a poder realizar esto. Porque si pretendemos nosotras solas hacerlo todo, no funciona. Así que sí, prepárense, háganlo, arriésguense. ¿Qué más podría pasar? Vamos a aprender. Atrévete, arriésgate. Muy bien, muy interesante. Bueno, ¿me escuchas? Atrévete, Ahora sí. arriésgate. Bueno, no sé si quieres comentar dónde está Dulcerías El Colmenar para que nuestro público pueda visitarlos, si es el caso, aquí en Mérida, Yucatán, desde luego, si nos están viendo aquí en Mérida. ¿Pueden? Bueno, acabo de decir que soy la reina de las redes sociales en el tema de las dulcerías, así que pueden encontrarnos en Facebook como Super Dulcería El Colmenar. Ahí está la ubicación. De igual forma, también nos pueden ubicar en Google Maps, Super Dulcería El Colmenar. También nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok. Y estamos ubicados en la calle 79 con Avenida Itzáez y 82. Perfecto, pues muchísimas gracias, Claudia, por atreverte a arriesgarte estos minutos a compartir un poquito de tu experiencia y pues gracias por estar aquí, por estar atento a esta pieza de contenido, a esta entrevista. Próximamente estaremos brindando más información, esperemos que cada vez sea más constante y pues simplemente estate pendiente, suscríbete al canal, comparte esta transmisión, dale like y pues ya sabes todo lo que necesitas hacer, atrévete, arriésgate, que lo peor que puede pasar es que aprendas. Pues muchas gracias y buenos días, buenas noches, buenas tardes.